Sobre la Tierra Podcast. Ondas sonoras de ciencia y tecnología en agronomía y ambiente. ¿Cómo se relacionan la biodiversidad, la producción de alimentos e Internet? ¿De qué manera la ecología y los algoritmos permiten conocer más y mejorar los sistemas agrícolas de nuestro país? ¿Es posible llevar al campo la teoría de las redes ecológicas? Algunas respuestas y más preguntas en este episodio de Sobre la Tierra Podcast. Día a día somos más conscientes de que es necesario producir más alimentos cuidando el ambiente y la biodiversidad. En los sistemas agrícolas, gran parte de esa diversidad biológica habita los bordes de los lotes productivos y de los caminos, y es responsable de brindarle a los cultivos servicios ecosistémicos positivos como la polinización y también negativos. Sin embargo, a tales espacios a menudo se los considera un desperdicio de superficie o una fuente de malezas y plagas a controlar con agroquímicos. En este episodio, Mariano Devoto, docente de Botánica General de nuestra facultad, explica cómo se puede, a partir de un novedoso enfoque de redes, generar manejos agrícolas sustentables que potencien al mismo tiempo la biodiversidad y la producción de alimentos. El enfoque se basa en tratar de sacarle jugo, tratar de aprovechar al máximo posible una herramienta que venimos usando hace ya varios años, que es el enfoque de redes, que es tratar de entender, en nuestro caso, los sistemas agrícolas que estamos estudiando, como sistemas que están formados por muchas partes, en nuestro caso son especies, de animales, de plantas, y tratamos de entender esos sistemas como redes en las cuales estas especies se conectan entre sí. Y se conectan de diferentes maneras, se conectan si una abeja poliniza una planta, o se conectan si un herbívoro se come una planta, o si hay un parasitoide que parasita y mata a otra especie animal. Y lo que busca este enfoque es tratar de comprender la complejidad de los sistemas agrícolas, entendiendo que es una especie como de red, de cosas que se conectan. Y en nuestro grupo tradicionalmente trabajamos sobre redes de un tipo particular de conexión. Por ejemplo, redes de polinización, donde vos estudiás todas las plantas que pueden ocurrir en un borde de un lote, por ejemplo, y todos los polinizadores que visitan esas flores y se alimentan de esas flores y las polinizan. Y algunas de esas especies de polinizadores a veces visitan los cultivos y los polinizan y contribuyen a que aumente el rendimiento. En general, en mi grupo trabajamos con esas redes por separado. O sea, iba una persona al campo a trabajar en polinización, otra persona que trabajaba, por ejemplo, estudiando los orugas que se comen las diferentes especies de plantas, incluidos los cultivos. Pero más recientemente estamos tratando de integrar todas estas diferentes tipos de redes en lo que llamamos una red de redes, que es como un paso necesario que creemos que hay que dar para terminar de entender o empezar a entender estos sistemas como lo que son, ¿no? Son sistemas muy complejos donde hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, donde hay plantas y animales que están en los bordes de los cultivos, y están los propios cultivos formando parte de ese sistema, y por supuesto los cultivos en algunos casos se ven o beneficiados o perjudicados por las interacciones que tienen con los insectos que aparecen en el borde. Por ejemplo, mencioné, si son polinizados por los insectos, eso es benéfico, y si son comidos, es perjudicial. Y en este proyecto que estamos metidos investigadores de Facultad de Agronomía, de la Universidad de San Pablo y de la Universidad de Newcastle de Reino Unido, es un esfuerzo de 3 años por intentar aprovechar todo lo posible este enfoque como una herramienta para, primero, entender sistemas agrícolas, y segundo, tratar de generar recomendaciones concretas, que no quede en una descripción general o en una cosa así muy, muy abstracta, que no tiene un pie en la realidad productiva, tratando realmente de bajarlo a tierra, porque uno de los, no diría los problemas, pero las limitaciones que tiene este enfoque es que a veces resulta muy abstracto, y entonces yo como agrónomo, en realidad todo nuestro grupo, como un grupo de la Facultad de Agronomía de la UBA, uno de los objetivos que tiene es, aplicar herramientas sofisticadas o novedosas o enfoques
poderosos desde el punto de vista por ahí teórico o conceptual, pero también que eso baje a tierra en recomendaciones concretas. La idea, como te decía, era intentar aplicar el enfoque de redes a estos sistemas agrícolas que son tan complejos, ¿no? Por más que tal vez uno como agrónomo, o los agrónomos en general, intentamos simplificarlo, porque algo más sencillo es obviamente más fácil de manejar y de predecir, son sistemas inherentemente complejos, formados por muchas especies que interactúan entre sí de maneras muy complejas. Y entonces, este trabajo nació con la idea de intentar entender cuál es el aporte que hacen las plantas del borde de los cultivos a los cultivos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay plantas que sirven como alimento a los polinizadores. Y esos polinizadores durante una parte del año se alimentan de las plantas del borde, pero cuando un cultivo, por ejemplo la colza, florece, entran en los lotes a polinizar y tienen un impacto positivo en el rendimiento, porque de la colza cosechamos los frutos con las semillas y si el cultivo está polinizado adecuadamente se obtiene un rendimiento mayor que si no está bien polinizado. Pero también hay otras plantas que albergan poblaciones de herbívoros, que son insectos que cuando está el cultivo establecido pueden entrar a los lotes a comerse las plantas y eso claramente tiene un impacto negativo sobre el rendimiento. Todo el tiempo está esa cuestión. Bueno, una planta que está en el borde, ¿es buena porque le da de comer a los polinizadores o es mala, entre comillas, porque termina fomentando que haya poblaciones más grandes de herbívoros, plagas que se comen el cultivo? Y el enfoque o el intento con el trabajo que hicimos en colaboración con la gente de San Pablo y de Inglaterra, encontrar el balance ideal de mezcla de plantas que maximiza los servicios ecosistémicos o los servicios positivos, por ejemplo, polinización o el control natural de plagas, que es otro servicio ecosistémico importante, a la vez que minimice los servicios negativos o llamados diservicios, por ejemplo, aportarle al cultivo plagas que lo ataquen. El trabajo consistía en eso, ver de una manera exploratoria, porque por supuesto está hecho sobre un conjunto de datos que tiene todos los tipos de interacciones y tiene las plantas en el borde como se estudiaron en ese lugar puntual, que es una granja típica del sudeste de Inglaterra, pero es un enfoque teórico. Pero es en primer paso para identificar aquellas plantas o aquel conjunto de plantas que resultan la mejor mezcla posible para maximizar los servicios y minimizar los diservicios. El estudio se basa en un set de datos muy impresionante que construyeron durante varios años el grupo de Jane Memot en la Universidad de Bristol. Tuve la suerte de que mientras yo hacía mi doctorado ahí, estaban trabajando el equipo de postdocs y técnicos y ayudantes de campo, un equipo enorme, un pequeño ejército de gente que iba varias veces por semana a muestrear a esta granja y muestreaban todos los ambientes y muchísimos tipos de interacciones distintas y construyeron una red de redes que fue una de estas redes que incluyen muchos tipos de interacciones distintas: polinización, dispersión, predación de semillas, control de herbívoros, incluyendo además cultivos, y fue un estudio de esos que un poco rompen la disciplina porque fue el primero en su tipo, con un gasto de recursos humanos y financieros enorme. Un estudio de esa escala es difícil de replicar. Además, pensando que cuando uno hace este tipo de estudios quiere darle cierta generalidad, quiere lograr que los resultados sean aplicables a una zona o un área lo más extensa posible. Entonces aquí en Argentina empezamos a utilizar un enfoque parecido. Estamos trabajando ya hace varios años con la soja y lo que ocurre en el borde de los lotes que están sembrados con soja en región pampeana, estudiando las plantas que son visitadas por polinizadores y al mismo tiempo son alimento de orugas que eventualmente pueden atacar el cultivo, son lo que se llama orugas defoliadoras porque se comen el follaje de la planta, y también los insectos que atacan a esas orugas porque les ponen huevos que terminan eclosionando y producen un insecto que se come a la oruga o la destruye por dentro, exactamente como en la película Alien. Y entonces llevamos varios años aplicando este enfoque y construyendo lentamente un conjunto de datos que es distinto a ese conjunto de datos inicial que generó el Reino Unido porque abarca muchos lotes distintos y muchos puntos de la región pampeana,
lo cual yo creo que le da más valor, porque realmente permite tener una visión más bien general de cómo funcionan los bordes de lotes de soja y cuáles son estos servicios y servicios que conversábamos, cuáles son los servicios y servicios que le aportan al cultivo y cuáles son las especies de plantas y de animales que, cuando uno ya este análisis de redes, se revelan como las más importantes, es decir, las especies, por ejemplo, de plantas que sostienen a poblaciones de polinizadores más abundantes o comunidades de polinizadores más ricas en especies. Y entonces, como decía, llevamos varios años construyendo este conjunto de datos y ahora estamos empezando a analizarlo con técnicas que son parecidas a las que mencionábamos que se usaron en el análisis de los datos de Inglaterra, intentando identificar cuáles son las plantas realmente valiosas de esos bordes de cultivo, con la idea más adelante de ver cómo logramos que esas especies de plantas sean más abundantes que las especies de plantas que no son tan beneficiosas o que directamente son perjudiciales, ¿sí? O sea, estamos al principio de un camino muy largo que empieza por entender el sistema, muestrearlo correctamente, identificar todas las especies que hay ahí presentes, que son muchas, tanto de plantas como de insectos, y empezando a entender qué es lo que hace que esos bordes de cultivo sean más ricos o más pobres en especies o provean más servicios o diservicios a los cultivos. Y de a poquito estamos avanzando en modificar los bordes de manera de ver qué resultado tienen esas modificaciones. Yo creo que estamos, o me gustaría pensar que estamos en el medio. El medio ingrediente, pero en realidad yo lo veo más como dos puntas que hay que acercar. Me imagino que estamos en el medio como tirando con una soga, tanto del lado de la teoría ecológica, para hacerla más concreta, más práctica, más entendible para el sector productivo, y al mismo tiempo estamos tirando de los productores o del sector productivo para que se acerque a estas ideas y tal vez valoren o conozcan un poco más qué es lo que pasa en la periferia de los cultivos, ¿no? La visión, incluso yo mismo como agrónomo, como me he formado, el foco estaba puesto en lo que pasa dentro de los lotes, y lo que pasaba en los bordes era un poco menos que ignorado. Me gustaría que logremos con las cosas que hacemos es que se valoren más esos espacios, y que es verdad que no se vea ni como un desperdicio de superficie, ni como fuente de cosas malas, o como, digamos, ahí de los bordes vienen las malezas y las plagas, y no tienen nada positivo para apuntar. Y yo creo que es al revés, mantener los bordes de cultivos sanos, entre comillas, al contrario, evita que aparezcan malezas resistentes a herbicidas, porque vos mantenés ahí en los bordes los genes de vulnerabilidad en tu comunidad, y si vos no pulverizás los bordes, mantenés genes de vulnerabilidad que después se mezclan con los de las plantas que resistieron a tu aplicación de herbicidas, y lo mismo pasa con las plagas. Mantener poblaciones de plagas en los bordes es bueno, no es algo malo, porque después tenés estos problemas de la agricultura moderna, que es la emergencia de resistencias a herbicidas y plaguicidas, que en cierto punto es algo inevitable, pero se puede retrasar muchísimo la aparición de resistencia si vos evitás pulverizar en los bordes, y mantenés estas poblaciones vulnerables dando vuelta por ahí, que después cuando se reproducen vuelven a repartir esos genes de vulnerabilidad. Sobre la Tierra Podcast es una producción de la Facultad de Agronomía de la UBA y lo realizamos Janina Nemirovsky, Sebastián Tamashiro y Pablo Roset.